La mayoría de nosotros tenemos una buena comprensión de los principales eventos que están registrados en nuestros libros de historia, pero hay algunos sucesos históricos que son más oscuros y que parecen no tener una explicación lógica. Se espera que con el tiempo y con más investigaciones, aprendamos más sobre estos casos y que finalmente se encuentren algunas respuestas. Número 10. Un sitio arqueológico en Malta ha dejado perplejos a los investigadores, ya que no han podido averiguar quién creó este sitio o para qué lo usaban las personas que vivieron en la zona hace miles de años. El sitio en cuestión se llama el Hipogeo de Casa Atelion y está situado cerca del gran puerto de La Valeta en Malta. La historia de su descubrimiento es notable, ya que nadie sabía que existía hasta que fue descubierto por completo por casualidad. En 1902, un albañil recibió la tarea de construir casas en la zona y estaba en el proceso de colocar los cimientos de estos edificios. Mientras cavaba en el suelo, accidentalmente rompió el techo del hipogeo de la Casa Atelion, pero no tenía idea de que acababa de hacer un importante descubrimiento histórico. Cuando se inspeccionó el sitio, se descubrió que gran parte del nivel superior del edificio había sido destruido por las obras de construcción que ya habían comenzado. Pero no todo estaba perdido, ya que pronto salió a la luz que los niveles inferiores permanecían intactos. Las excavaciones comenzaron de inmediato, y en 1903 el sitio pasó a ser propiedad de un particular. Y durante los siguientes 8 años, los arqueólogos descubrieron tanto del complejo como fue posible, y se descubrió que fue construido con 3 niveles distintos. Los historiadores no sabían qué pensar de la compleja estructura, ya que parecía ser una especie de laberinto que conducía a diferentes habitaciones. También encontraron pasillos y pequeños rincones en el complejo, pero no estaban seguros de para qué se usaban estas habitaciones. Todo el laberinto había sido meticulosamente tallado en piedra caliza, y se descubrió que parte del trabajo realizado era de una calidad superior. Parte de la mampostería era muy prolija y precisa, y no tenemos idea de cómo se pudo haber hecho esto con herramientas primitivas hace miles de años. A medida que continuaban las excavaciones, se encontraron varios pozos circulares en diferentes áreas abiertas, y se ha especulado que estas zonas se usaban durante ceremonias de adoración. Pero debido a la extraña construcción del hipogeo de la Casa Atelion, algunas personas tienen otras teorías sobre cuál era su propósito. Algunos historiadores creen que este método específico de construcción fue elegido para mejorar las propiedades acústicas del complejo, ya que las cámaras parecen estar afinadas a espectros de frecuencia específicos. Si este es el caso, el hipogeo de la Casa Atelion podría ser una de las estructuras más antiguas jamás creadas, con el objetivo de mejorar el sonido de los instrumentos musicales. Aunque la estructura en sí es misteriosa, algunas de las reliquias que se encontraron allí también son bastante extrañas. Entre ellas hay una estatuilla a la que se le ha dado el nombre de la Dama Durmiente. Se cree que representa a la madre naturaleza, o según la opinión de algunos estudiosos, es una representación del final de la vida. Este sitio, que data de entre 4000 y 2500 a.C., merece mucho más estudio, y es probable que las excavaciones continúen durante mucho tiempo. Con suerte, la investigación revelará más sobre estas personas misteriosas y la forma en que vivían sus vidas en aquel entonces. Número 9. Al principio, se pensaba que la lista de reyes sumerios solo contenía criaturas y figuras de la mitología de esa civilización. Pero los descubrimientos que se han hecho gracias al análisis de ADN podrían demostrar lo contrario, trayendo aún más misterio a este extraño hallazgo. El primer nombre en la lista data de hace 226.000 años, lo cual puede parecer extraño, ya que los historiadores no creen que existieran civilizaciones en ese tiempo. Se piensa que la civilización sumeria solo comenzó en el 5400 a.C. y que terminó 600 años después. Por lo tanto, el hecho de que la lista de reyes comience cientos de miles de años antes ha dejado confundidos a los historiadores. Lo que sigue es una lista de nombres de reyes que gobernaron Sumeria hasta el 1817 a.C. Los nombres están escritos en sumerio, como era de esperarse, y estos están grabados en tabletas de arcilla que se encontraron en la antigua Mesopotamia, que ahora se conoce como el sur de Irak. La lista fue encontrada durante varias excavaciones en esa región durante el siglo XX, y el primer fragmento fue descubierto por el erudito germano-estadounidense Hermann Hilprecht. Él hizo el descubrimiento a finales del siglo XIX, y después de realizar muchas investigaciones, publicó sus hallazgos en 1906. En 1911, Jan Vincent Schill descubrió más fragmentos, y con el paso de los años, se recuperaron 18 fragmentos de debajo de la tierra. También relata una gran inundación, muy similar a la que se describe en la Biblia, que ocurrió en esa zona hace miles de años. Pero sigue siendo desconocido si esto es un relato ficticio o histórico.
Lo que hace tan extraña la lista de reyes sumerios es el hecho de que algunos de los reyes mencionados antes de esta gran inundación supuestamente gobernaron durante miles de años, lo cual, por supuesto, debería ser imposible. 8 de los reyes mencionados gobernaron durante un total de 341.200 años, lo que ha llevado a algunas personas a sugerir que la lista es ficticia o que relata mitología de la época. El rey Enmulwana aparece en la lista como gobernante durante 43.200 años y el rey Kali Kali Yuga figura como gobernante durante 432.000 años. Esto ha alimentado aún más la teoría de que se trata de mitología, ya que el número 432 se ha utilizado frecuentemente en el misticismo a lo largo de la historia. También es significativo para los vikingos, los mayas y los antiguos griegos. Pero otros tienen una explicación más lógica. Algunos historiadores creen que estos números están codificados en una fórmula que utiliza el sistema matemático sumerio, de base 60. Cuando esto se aplica a la lista, los periodos durante los cuales estos reyes antediluvianos gobernaron se vuelven mucho más razonables. Pero cuando se aplica a los reyes posteriores al diluvio, el sistema falla. Según la lista, una vez que las aguas del diluvio retrocedieron, la realeza sumeria descendió de los cielos y llegó a una nueva ciudad llamada Kish. Algunos de los reyes que se mencionan después de este periodo son Nangish-Nangish-Lishma, quien gobernó durante 670 años, y Suka-Suka-Kip, quien fue rey durante 900 años. Algunos historiadores han comparado estos largos reinados con los de los reyes en la Biblia, de quienes también se dice que vivieron cientos de años. Algunos incluso han sugerido que la lista está de alguna manera relacionada con esos reyes, pero eso no se ha comprobado. En total, los reyes posteriores al diluvio gobernaron durante 24.510 años, 3 meses y 3 días y medio. Luego, la realeza se traslada a Uruk y a varias otras áreas en lo que hoy es Irak. A medida que continúan las fechas en la lista, el reinado de cada rey es más corto, salvo por algunos más que aparecen como gobernantes durante siglos. Durante mucho tiempo, se creyó que los sumerios crearon la primera civilización humana. Pero gracias a las pruebas de ADN que se realizaron en una muestra, enviada por un hombre llamado Albert Perry, le dijeron que su ADN podía rastrearse hasta un ancestro que vivió hace aproximadamente 338.000 años, lo cual se pensaba que era imposible, y todavía muchos lo consideran imposible. Por lo tanto, muchas personas siguen firmes en que los reyes de esta lista realmente pudieron haber vivido durante miles de años, pero por ahora esto se toma con cautela hasta que se pueda descubrir más información. Número 8. El desconcertante caso de Sir Charles Kingsford Smith se remonta a 1935 y como nunca fue encontrado, su caso sigue siendo un misterio australiano sin resolver. Smith se ganó gran fama durante su vida, ya que era considerado un aviador experto que irradiaba mucho carisma. Su carrera estuvo marcada por muchas hazañas que nadie había logrado antes, como volar a través de toda Australia en un vuelo sin escalas, volar de Australia a Nueva Zelanda, luego de Australia a Londres, y completar el primer cruce del Océano Pacífico hacia el este. Todas estas hazañas son notables por sí solas, pero quedan opacadas por los acontecimientos que ocurrieron en 1935. Todo comenzó el 7 de noviembre de ese año, cuando Smith decidió volar de Londres de regreso a Australia. Para ese entonces, Smith, o Smithy, como lo conocían sus amigos, tenía 38 años y decidió compartir el vuelo con Tommy Petherbridge. Y esa tarde, mientras el sol se estaba poniendo, la pareja despegó en un avión monomotor llamado Lady Southern Cross. Se detuvieron a repostar en Allahabad, India, después de lo cual se dirigieron a Singapur. Fueron vistos en el aire mientras pasaban junto a otro piloto, Jimmy Melrose, quien inmediatamente informó del avistamiento, ya que estaba muy emocionado de haber encontrado al famoso dúo. Se cree que Melrose fue la última persona en ver a Smith y Petherbridge antes de que desaparecieran. Cabe señalar que después de que Smith casi perdiera la vida mientras volaba sobre la playa de Bondi cuando era joven, desarrolló aquafobia. Esto significaba que cada vez que volaba sobre el agua era propenso a sufrir ataques de pánico. Pero se desconoce si esto tuvo algo que ver con su desaparición, aunque parece poco probable, ya que tenía un copiloto con él, quien podría haber tomado el control del avión en cualquier momento. Cuando la pareja no llegó a su destino, se propusieron muchas teorías sobre lo que podría haberles sucedido. La mayoría de la gente asumió que su avión se había estrellado contra los altos árboles de Ai Island en Myanmar, y con buena razón. El mapa que Smith estaba usando aún no incluía la isla, así que podría haber olvidado que estaba en su camino. Además, una de las patas del tren de aterrizaje del avión fue encontrada en la isla aproximadamente 18 meses después de que la pareja desapareciera.
3 meses después de que desaparecieron, otro aviador informó haber visto varios árboles altos en la isla que estaban partidos por la mitad, pero como no se encontró más restos del accidente, no se pudo determinar si esto fue causado por el choque del avión de Smith. Algunas personas creen que el tren de aterrizaje simplemente llegó a la isla arrastrado por el agua y que el avión de Smith en realidad cayó mucho más al sur. Desde entonces, varias personas, incluido el historiador Ian Mackenzie, han buscado en la isla más pistas, pero sin éxito. Como no se encontró nada más, las desapariciones de Smith y Petherbridge nunca se han resuelto y los eventos que ocurrieron esa noche quizás nunca salgan a la luz. Número 7. Siempre es desconcertante cuando se encuentra evidencia de que alguien que se presume fallecido en realidad está vivo en algún lugar sin que sus amigos y familiares lo sepan. Aunque nunca se ha probado de manera definitiva que Herschel Greenspan sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, una foto parece sugerir que ese fue el caso. Greenspan, originario de Hannover, Alemania, nunca se convirtió oficialmente en ciudadano alemán gracias a la Ley de Ciudadanía Alemana de 1913 que dictaba que un niño nacido en Alemania solo podía obtener la ciudadanía si ambos padres habían nacido allí. En cambio, se convirtió en ciudadano polaco junto con el resto de su familia después del final de la Primera Guerra Mundial. Mientras vivía en Hannover, se anunció que todos los judíos polacos en Alemania serían arrestados, y la familia de Greenspan estuvo entre las 12,000 personas que fueron detenidas. Todas sus pertenencias y tierras fueron confiscadas, y fueron obligados a regresar a Polonia en tren. Una vez que llegaron a la frontera, tuvieron que caminar aproximadamente 2 millas para llegar a la ciudad, pero se les negó la entrada, y tuvieron que permanecer en la frontera, donde fueron atendidos por la Cruz Roja. Las condiciones eran horribles y muchas personas se enfermaron. Greenspan ya no podía tolerar este tipo de trato, así que ideó un plan nefasto. Después de conseguir algo de dinero, compró un arma de fuego y viajó a la embajada alemana en París. Exigió hablar con el funcionario de la embajada, alegando que era un espía y que tenía información importante que compartir. Declaró que solo entregaría la información al embajador, a quien se refirió como Su Excelencia, pero tuvo que conformarse con hablar con Ernst von Rath, un funcionario de menor rango. Lo llevaron a la oficina de von Rath, donde le pidieron que hablara sobre la información en cuestión, pero en su lugar, Greenspan sacó su arma y disparó. Fue arrestado de inmediato y confesó plenamente el crimen. Greenspan se volvió algo así como una celebridad por sus acciones impulsivas y concedió varias entrevistas mientras estaba en la prisión de Fresnes en París. La fiscalía intentó que lo enviaran de regreso a Alemania para ser juzgado, pero el gobierno francés se negó. Finalmente fue trasladado a Burgas, pero mientras él y algunos otros prisioneros eran transportados allí, fueron atacados por aviones alemanes. Algunos de los prisioneros lograron escapar durante el caos que siguió, y se asumió que Greenspan se había unido a ellos, ya que no estaba entre los que finalmente llegaron a Burgas. Si lo hubiera sabido, probablemente habría huido, pero en su lugar caminó hasta Burgas, donde se entregó a la policía, explicando que simplemente lo habían dejado atrás cuando reunieron al resto de los prisioneros después del ataque. Luego fue encarcelado en Toulouse, pero los alemanes todavía lo estaban buscando. Como Francia ya se había rendido en ese momento, exigieron que Greenspan fuera entregado a pesar de que se le había negado la ciudadanía alemana. El gobierno francés no se opuso a esta demanda y Greenspan fue encarcelado en Prinz Albrecht Straße. Finalmente fue trasladado a Magdeburgo, pero su destino después de esto sigue siendo desconocido. Algunas personas creen que falleció mientras estaba bajo custodia, pero otros especularon que logró sobrevivir a la guerra y se había mudado a París. Esta teoría se reforzó en 1946 con la aparición de una foto que mostraba a un hombre que, según muchos, era Greenspan. La foto fue tomada en Alemania, y aunque nunca se confirmó que realmente fuera Greenspan, muchas personas creen que logró vivir una larga vida sin ser detectado por las autoridades alemanas. Número 6. El personal militar ha reportado ver luces extrañas en el cielo durante décadas, y el caso sin resolver de la desaparición de 2 pilotos, Felix Moncla y Robert Wilson, no es la excepción. El incidente ocurrió la noche del 23 de noviembre de 1953. Por todos los relatos, era una noche tormentosa, y los miembros del Comando de Defensa Aérea de los Estados Unidos, que estaban apostados cerca de la frontera con Canadá, se pusieron en alerta cuando notaron que una aeronave se acercaba en su equipo de radar. Al principio, se especuló que podría ser una aeronave canadiense, pero para estar seguros, se envió un jet F-89C Scorpion desde la cercana base aérea de Kinross para investigar. A bordo iban el primer teniente Felix Moncla, quien pilotaba el avión, y el segundo teniente Robert Wilson, quien estaba a cargo de rastrear la nave por medio del radar.
Durante los siguientes meses, las cosas se pondrían muy extrañas en el aire y, según los ufólogos, se convirtió en uno de los avistamientos militares de ovnis más extraños jamás registrados. Se pensó que la nave sería relativamente fácil de localizar, pero ese no fue el caso. Una vez que el jet despegó, Wilson tuvo dificultades para rastrear la nave por radar, ya que seguía cambiando de rumbo. Esto se comunicó al equipo en tierra, que entonces empezó a dirigir a Moncla. Aceleró a 500 millas por hora y finalmente empezó a alcanzar a la nave no identificada, pero para ese momento ya había pasado media hora. El equipo en tierra se sorprendió por la maniobrabilidad de la otra nave y observaron ansiosos mientras el jet comenzaba a acercarse a su objetivo. Le ordenaron a Moncla que descendiera de 25,000 a 7,000 pies. Y a unas 70 millas de la costa de Punta Keweenaw, finalmente alcanzaron al objeto desconocido. Los miembros militares que estaban operando el radar declararon que los dos puntos en su pantalla comenzaron a acercarse entre sí, pero entonces sucedió lo impensable. La señal de Moncla y Wilson en la pantalla del radar desapareció repentinamente, causando gran preocupación entre todos los involucrados. Solo unos segundos después, la segunda nave cambió de dirección repentinamente antes de que su punto también desapareciera sin explicación. Se enviaron otras aeronaves de inmediato al área para ver qué había pasado, pero no se encontró rastro de los dos hombres. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos, la Guardia Costera y la Fuerza Aérea Canadiense realizaron búsquedas, pero sin éxito. En su informe a los medios, el ejército explicó que las dos señales en su radar parecían fusionarse en un punto, después de lo cual su jet desapareció repentinamente, como si se hubiera desvanecido en el aire. Pero poco después cambiaron esa declaración y afirmaron que un operador de radar había interpretado mal lo que vio y que Moncla y Wilson habían interceptado con éxito el objeto, que resultó ser un avión C-47 de la Fuerza Aérea Canadiense. Además, afirmaron que el avión había volado aproximadamente 30 millas fuera de su ruta prevista y entrado en un espacio aéreo restringido. Cuando se les preguntó sobre Wilson y Moncla, especularon que el piloto había experimentado repentinamente un episodio de vértigo, lo que provocó que el avión se estrellara en el lago superior mientras los dos hombres regresaban a la base tras completar con éxito su misión. El ejército canadiense declaró que esto era una invención, ya que no habían enviado ningún vuelo esa noche. Y además, a la esposa de Moncla primero le dijeron que se había estrellado en el lago y luego que su avión había explotado en el aire. Cualquier mención de esta misión en particular fue eliminada de los registros militares y el incidente nunca fue explicado completamente. Mucha gente cree que esto fue un encuentro con una nave extraterrestre, pero si eso fue así o no, probablemente el público nunca lo sabrá, ya que ni siquiera existen registros de esta misión. Número 5. Si le preguntaras a una persona al azar en la calle quién cree que descubrió América, el 99% de la gente respondería con el nombre Cristóbal Colón. Esto es lo que nos enseñaron en la escuela y en los libros de historia, pero según algunas fuentes, en realidad fue un galés quien llegó primero al continente. En el año 1170, Owain Gwynedd era el gobernante de un condado ceremonial en Gales llamado Gwynedd, y todavía se le considera uno de los mejores y más importantes reyes que el país haya tenido. En varias ocasiones, Owain y el rey Enrique II de Inglaterra terminaron peleando por la independencia y expansión de Gales, ya que Enrique estaba enfocado en recuperar Gales para Inglaterra. Enrique fue finalmente derrotado por Owain y sus aliados en Gales, quienes fueron ayudados por el clima inclemente ese día. En 1170, Owain falleció y casi de inmediato estallaron disputas internas entre sus 13 hijos sobre quién lo sucedería en el trono. Dos de sus hijos, Madiach y Ririd, decidieron que no querían tener nada que ver con la disputa ni con el resto de la familia. Se embarcaron en un barco en Londrigo y, según la leyenda, comenzaron a navegar hacia el oeste, sin un destino particular en mente, ya que decidieron ver a dónde terminarían llegando. Navegaron a través del Océano Atlántico y finalmente llegaron al continente americano. Decidieron que necesitaban compartir este descubrimiento con su gente, así que Madiach navegó de regreso a casa para conseguir más hombres. Una vez allí, les contó a los lugareños historias sobre sus viajes y el nuevo mundo que él y su hermano habían descubierto. Cautivados por sus historias, muchos hombres se apuntaron para el segundo viaje y en 1117 zarparon desde la isla de Lundy. Se dice que el grupo regresó a América y que desembarcaron en la bahía de Mobile en Alabama y desde ahí siguieron hasta el río Alabama, donde construyeron algunos fuertes de piedra a lo largo del camino.
Las tribus nativas americanas todavía hablan de esto y han confirmado que estos fuertes fueron construidos por hombres caucásicos, aunque nunca se comprobó que fueran Madiak y su grupo de marineros. Pero los historiadores han confirmado que estas estructuras tienen un parecido sorprendente con el castillo Dulwich Allen en el condado de Conwy, en Gales. Estas mismas estructuras han sido fechadas antes de la llegada de Cristóbal Colón al continente, por lo que muchas personas creen que Madiak fue su verdadero descubridor. Ni Madiak, ni Ririd, ni ninguno de sus hombres fueron vistos de nuevo, y se ha especulado que decidieron quedarse en América, donde comenzaron a vivir como parte de una tribu nativa. Número 4. El material de Seth es un libro que fue escrito por Jane Roberts y su esposo Robert Butts, pero no se parece a ningún otro libro que se haya publicado, ya que ellos afirman que contiene su comunicación con una entidad llamada Seth. Esta historia comienza en 1963, cuando Jane y Robert tuvieron la idea de realizar una investigación para un libro que Robert estaba escribiendo sobre percepción extrasensorial. Compraron una tabla Ouija y empezaron a experimentar para ver si los rumores sobre estas tablas eran ciertos. Pocos sabían ellos que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. El 3 de diciembre de ese año, empezaron a hablar con una entidad masculina que afirmaba que su nombre era Seth. Comenzaron a escribir estas conversaciones, pero eventualmente Jane empezó a recibir mensajes sin la tabla Ouija, ya que aparentemente se los transmitían directamente a su mente. Esto significaba que la tabla ya no era necesaria, ya que Jane podía simplemente transmitirle los mensajes a Robert, quien luego los escribía. Seth explicó que él era un ser de energía pura y que ya no tenía ningún interés en el mundo físico. Agregó que ya había completado todas sus reencarnaciones en la Tierra y que ahora vivía en un plano alternativo de existencia. Y además, la información que él transmitió a la pareja ya se le había dado a muchas otras personas en el pasado, pero con cada nueva generación, él y otras entidades repetían sus mensajes de nuevo. Seth parecía estar familiarizado con el lenguaje moderno, y Jane afirmó que en muchas ocasiones, cuando terminaba de hablar con Seth, no podía recordar haberlo hecho ni haber bebido vino durante la conversación. Aunque se recibieron muchos mensajes de Seth, su objetivo principal era enseñar a Jane y al resto del mundo que pueden crear su propia realidad solo a través de sus pensamientos y creencias. También explicó que la reencarnación es muy real y que es uno de los principios fundamentales de la existencia. En cuanto a que cada persona crea su propia realidad, ofreció una explicación de cómo funciona. El ego interno de cualquier persona es responsable de crear su forma física y el entorno físico inmediato que la rodea. Las experiencias que viven están determinadas por sus expectativas, creencias y actitud, y son creadas por el ego externo. En pocas palabras, Seth explicó que cada persona experimenta la vida en la que se enfoca, y que solo puede cambiarse una vez que deciden alterar sus expectativas y creencias. Jane lo explicó con más detalle, afirmando que el entorno físico que nos rodea es creado por nuestra mente. Estos pensamientos luego se llenan de energía, la cual proviene de las mentes de las masas, y los eventos que experimentamos, ya sea como grupo o como individuos, se crean de la misma manera, a través del pensamiento y la energía. Además, Seth afirmó que no hay principio ni fin para la realidad, y prometió que cualquiera que lo siguiera experimentaría un estado alterado de conciencia y aventuras que jamás podrían haber imaginado. Estas sesiones continuaron durante 21 años más, hasta que Jane falleció en 1984, Mientras que muchas personas creen que Seth nunca existió realmente, muchos otros han encontrado sabiduría en los escritos de Jane, ya que sienten que sus libros cambiaron su forma de pensar sobre el mundo para bien. Número 3. En los siglos XV y XVI, la noble familia Corte Real, originaria de España, era conocida por su amor a la exploración de los océanos del mundo. Los dos hijos de la familia, Gaspar y Miguel, heredaron este amor de su padre, João Vaz Corte Real. Se decía que Gaspar era el verdadero aventurero de los dos, ya que creció escuchando historias de tierras lejanas y rápidamente aprendió a leer mapas. Su deseo de aventuras solo se intensificó con los descubrimientos que otros exploradores habían hecho para el año 1500, los cuales incluían nuevas rutas comerciales, nuevos continentes, territorios y razas que nunca antes habían visto. Ya de adulto, Gaspar fue elegido por el rey Manuel I de Portugal para unirse a otros exploradores en el descubrimiento de nuevas áreas. Y en su viaje inaugural pudo haber llegado a Groenlandia, aunque esa teoría sigue siendo debatible. Afirmaría que, antes de que él y sus hombres pudieran poner un pie en tierra firme, el mal clima los obligó a regresar, pero tenía toda la intención de volver con más hombres. Una vez que reunió a un gran grupo de exploradores en 1500, uno zarpó de nuevo, esta vez con 3 barcos. Cuando llegaron a la zona, encontraron que avanzar era difícil debido a las condiciones heladas.
Los barcos no estaban construidos para romper el hielo, así que Gaspar decidió cambiar de rumbo, y se cree que el grupo desembarcó en Terranova o posiblemente en Labrador. La expedición había sido un éxito, y Gaspar llevó a unas 60 personas que vivían en esta zona de regreso con él a Portugal. Pero algo que desconocemos sucedió en el camino, ya que los otros 2 barcos llegaron sanos y salvos, pero el de Gaspar no apareció por ningún lado. Miguel no aceptaría que su hermano simplemente hubiera desaparecido, y como también tenía amor por la aventura y le habían prometido parte de la tierra descubierta, decidió iniciar una búsqueda de Gaspar. En 1502 reunió a un nuevo grupo de marineros y con 3 barcos zarpó desde Lisboa. Se dirigió de regreso al área donde su hermano fue visto por última vez, lo que significaba que él y sus hombres tendrían que atravesar las mismas aguas heladas que Gaspar y sus tripulaciones habían encontrado. Esto no resultó ser un gran problema, ya que llegaron al área sin mayores dificultades. Pero entonces Miguel cometió un error fatal. Decidió que necesitaban cubrir más terreno más rápido y ordenó que los 3 barcos se separaran. Acordaron reunirse en un lugar específico a mediados de agosto de ese año, y 2 de los barcos sí llegaron, pero el de Miguel había desaparecido, igual que el de sus hermanos. Se ha especulado que su barco fue dañado irreparablemente por el hielo o que se hundió durante una tormenta. Sin embargo, la familia Corte-Cortereal no se dio por vencida. En 1503, su hermano, Vasco Anes, envió 2 barcos a la misma zona para buscar a sus hermanos, ya que, comprensiblemente, no se le permitió acompañar la expedición. Y algunos historiadores han especulado que uno o ambos hermanos decidieron no regresar a Portugal y que vivieron muchos años en una de estas zonas. Pero esto, por supuesto, nunca se ha comprobado, y los historiadores solo pueden especular sobre lo que les sucedió a los hermanos Corte-Cortereal hace tantos siglos. Número 2. Se dice que el pueblo campaniforme fue fundamental para traer la Edad de Bronce a Gran Bretaña y que podrían haber ayudado a rediseñar Stonehenge. Pero sabemos muy poco sobre esta civilización y las vidas que llevaron. Ahora se cree, gracias al análisis de ADN, que el pueblo campaniforme llegó a Gran Bretaña en algún momento entre el 2400 y el 2600 a.C. y que su llegada marcó el final del período neolítico. Además, se dice que su ADN reemplazó casi todo el ADN de los habitantes originales de Gran Bretaña, lo que significa que casi ninguno de los habitantes originales de la isla está conectado con los humanos modernos que viven ahí ahora. Esto se determinó durante un estudio que comparó el ADN de personas que fueron enterradas en Gran Bretaña antes y después de la llegada de este enigmático pueblo. El investigador principal, el profesor Ian Barnes, informó que el ADN encontrado en los restos de personas enterradas después de su llegada era notablemente diferente al de los habitantes originales, lo que sugería que hubo un cambio masivo de población. Al pueblo de los vasos campaniformes se le dio este apodo gracias a su distintivo estilo de cerámica. Hace unos 4500 años comenzaron a producir cerámica en forma de campana que nunca se había visto antes, y que fue la primera que se vio en lo que hoy es España y Portugal. Este estilo rápidamente se puso de moda en Europa y un siglo después se vio por primera vez en Gran Bretaña. Aunque no se ha encontrado una explicación sólida para esto, los estudiosos han sugerido que el pueblo del vaso campaniforme estaba en proceso de una migración masiva y que llevaban este estilo de cerámica con ellos a donde quiera que iban. A lo largo de unos pocos cientos de años, más personas del pueblo del vaso campaniforme llegaron a Gran Bretaña y en poco tiempo prácticamente habían reemplazado el ADN de los habitantes originales de la zona. Incluso tenemos una buena idea de cómo se veían. Gracias al ADN que se analizó, los investigadores creen que tenían la piel clara, el cabello claro y los ojos de color claro. En el momento de su llegada, los nativos de Gran Bretaña normalmente tenían ojos marrones, cabello castaño y piel de color oliva, lo cual ciertamente ya no es el caso. Esto parece respaldar la teoría de que los habitantes originales fueron reemplazados gradualmente, ya que el pueblo del vaso campaniforme habría tenido hijos con los nativos, quienes eventualmente cayeron en el olvido. En cuanto a los orígenes del pueblo del vaso campaniforme, inicialmente se creía que provenían de Liberia, pero los expertos no están 100% seguros de esto. Y también se ha sugerido que se mezclaron con cazadores-recolectores en Europa antes de viajar a Gran Bretaña, lo que significa que su ADN también había sido alterado antes de su llegada. No es normal que el ADN de un grupo domine completamente y eventualmente opaque al de otro, pero algunos estudiosos creen que hay una explicación para esto. Ellos piensan que pudo haber estallado una epidemia y que luego vino la tragedia. Es muy posible que la gente del vaso campaniforme fuera inmune a los efectos de la enfermedad y que los británicos originales no lo fueran. Así, la gente del vaso campaniforme habría seguido prosperando mientras los británicos sucumbían a la plaga, lo que resultó en que su ADN disminuyera a lo largo de muchos años.
Incluso se ha sugerido que empezaron a usar Stonehenge y muchos otros sitios neolíticos que se habían construido en Gran Bretaña y que pudieron haber participado en el rediseño del famoso monumento, aunque esto no se ha comprobado. Ellos introdujeron a los nativos de Gran Bretaña a la metalurgia, la arquería y su estilo distintivo de cerámica. Si alguna vez se llega a comprobar definitivamente algo de esto, podría cambiar los libros de historia tal como los conocemos. Pero por ahora, todavía tenemos mucho que aprender sobre estos antiguos pueblos campaniformes. Número 1. A lo largo de los siglos, los arqueólogos han descubierto algunos artefactos asombrosos que parecen no tener explicación. Algunos se encuentran en los lugares menos probables, donde no deberían estar, mientras que otros fueron hechos por personas de las que nunca habíamos oído hablar antes. Se dice que algunos contienen maldiciones y otros muestran representaciones de animales y objetos que no hemos podido identificar, lo que lleva a algunos a creer que fueron creados por seres de otro mundo o civilizaciones que se han perdido con el tiempo. Luego están esos artefactos de los que se dice que están embrujados o poseídos por una entidad maligna. Estos reportes usualmente se toman con escepticismo, pero muchos visitantes de la sala egipcia del Museo de Manchester siguen insistiendo en que uno de los artefactos en exhibición ahí actúa por cuenta propia. La pieza en cuestión es una estatuilla funeraria del Reino Medio que está en exhibición en una vitrina en el museo. Al principio, se pensó que solo era otro de los cientos de artefactos egipcios antiguos que se han descubierto a lo largo de los años. Pero un día, todo eso cambió. En febrero de 2013, el curador del museo, Campbell Price, estaba guiando a un grupo de turistas por la sección egipcia cuando notó algo extraño que no debería haber sido posible. La estatuilla, que se llama Nab-Senow, habría sido enterrada con el faraón en la antigüedad, ya que se creía que actuaría como un recipiente secundario para el espíritu del faraón en caso de que su momia fuera destruida. Cabe señalar que la momia y la estatuilla fueron donadas al museo en 1933 y desde entonces han sido mantenidas separadas una de la otra. El día en cuestión, Price se sorprendió cuando notó que el artefacto estaba orientado en la dirección equivocada y no tenía explicación de por qué. Le preguntó al resto del personal del museo si alguien lo había movido, pero nadie lo había hecho. Además, solo unas pocas personas tenían llaves de esa vitrina en particular, pero nadie habría movido la estatua sin consultarlo con él primero. Abrió la vitrina, volvió a colocar la estatua en su posición original y cerró la vitrina con llave una vez más. Al día siguiente, estaba mirando en una dirección diferente otra vez, y al día siguiente se había movido una vez más. Él creía que tenía que haber una explicación lógica para esto, como vibraciones que él y sus visitantes no podían sentir. Pero ninguno de los otros artefactos en la misma vitrina se había movido en absoluto, y Price quedó desconcertado. Como se sospechaba que alguien había accedido a la vitrina, se apuntó una cámara hacia ella y tomaba una foto cada minuto. Cuando revisaron las imágenes, el personal del museo se sorprendió al descubrir que el artefacto giraba por sí solo, mientras los otros permanecían perfectamente quietos. Se sugirió que la rotación podría haber sido causada por una fricción diferencial, lo cual es ciertamente una explicación plausible, pero Price seguía siendo escéptico. Informó que la estatuilla había estado colocada en la misma vitrina durante algún tiempo y que nunca se había movido antes, lo cual no sería el caso si este tipo de fricción fuera la causa. Muchos expertos han opinado sobre esta teoría, pero nadie ha podido explicar por qué el artefacto de repente comenzó a comportarse de esta manera cuando antes permanecía perfectamente inmóvil. Sigue en exhibición hoy en día para que cualquiera pueda verlo, si es que son lo suficientemente valientes, claro. Muchas gracias por ver el video. Si les gustó este video, asegúrense de darle like. Además, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todos nuestros futuros videos. Mi nombre es Top 5 Unknowns y nos vemos en el próximo.